Lectura de las páginas 210 a la 224 del libro Feminista Yo, escrito por Ana Vázquez Colmenares. Hay muchas más mujeres valiosas en la independencia, pero por razones de espacio no puedo nombrarlas a todas. Mujeres que, pese a las cortapisas y limitaciones impuestas por los mandatos patriarcales, contra todo pronóstico y pese a los atavismos de la época, lo arriesgaron todo por la liberación de la nación naciente y libre con la que soñaban. Así que lo justo es recordarlas y honrarlas no solo cada 16 de septiembre, sino ampliar el estudio de su vida y obra, dándola a conocer desde la infancia y a estudiantes, resignificando su participación y sus aportes en el duro contexto misógino que vivieron. Vivan las mujeres que nos dieron país y libertad. Que vivan las hijas y madres de la matria. Vivan también las mujeres que durante las guerras y conflictos armados del siglo XIX empuñaron las plumas, las armas, los utensilios para curar y dar de comer a las tropas, lucharon por sus convicciones, políticas como soldaderas, vivanderas, espías, improvisadas, médicas y enfermeras, periodistas, recaudadoras de fondos, y en todas las funciones que requirió mantener la independencia del país, desde hacer las tortillas para que comieran las tropas, o hacer los uniformes hasta llevar mensajes cifrados o dirigir batallones. Por cierto, en 1828, tan solo 7 años después de consumada la independencia, se fundó en Zacatecas El Abanico, considerada la primera revista feminista, en realidad protofeminista. Una mujer destacada en las guerras fue la jalisciense Ignacia Riechi o Riech, conocida como la Barragana, en honor de Juan Barragán, quien luchó junto con Morelos en el sitio de Cuautla. Ignacia, tras haber sido corresponsal y espía durante la Guerra de los 3 años, colaboró después con Santos Degolladora durante su breve gobierno y fue la primera mujer en solicitar formar un batallón de mujeres para combatir al invasor francés. Pese a la negativa que recibió, se unió ella sola, siempre portando un uniforme de hombre y cabello corto. Luchó contra los franceses al lado del general Ignacio Zaragoza, en Puebla, donde fue hecha prisionera. Pudo escapar tras 1 año y regresó a la lucha, donde se distinguió en la batalla y llegó a obtener el grado de capitana. Su fin fue trágico, pues su condición de mujer y su aspecto lésbico, que rompió estereotipos de género en una época aún más machista que ahora, le hicieron ser víctima de muchas violencias, incluso por parte de sus propios compañeros de armas, quienes se burlaban de ella llamándola marimacha. Tras la derrota en la batalla de Jiquilpan de noviembre de 1864, donde ella había dado muestras de increíble audacia, inteligencia estratégica y valentía, Ignacia cayó en depresión. Probablemente también había sido torturada por los franceses y su experiencia de años en guerra le habría dejado con lo que hoy diagnosticaríamos como síndrome de estrés postraumático. Luego siguieron 2 batallas victoriosas, una en Toluca el 17 de diciembre de 1864, en la que destacó combatiendo bajo las órdenes de Nicolás Romero, y otra el 14 de enero de 1865. Ignacia, entonces comandanta de los Lanceros de Jalisco, participó de la celebración en la que, al calor del alcohol, afloró el machismo de sus compañeros, quienes se desataron en ofensas y burlas misóginas hacia ella. Ignacia, pese a ser una guerrera, una mujer tremendamente valiente en el campo de batalla, simplemente ya no pudo soportar más la violencia psicológica de quienes eran sus compañeros. Compañeros de lucha, en quienes depositaba su confianza y su vida ante el enemigo. Le quedó claro que no era parte de ese club y se sintió más deprimida y sola. Se retiró a su habitación, escribió 3 cartas para despedirse y arreglar sus asuntos. Se colocó la carabina en el corazón y se dio un balazo. Con las lentes violeta,
podemos comprender muy bien lo que vivió. Una mujer extraordinaria que ya no pudo atestiguar la entrada triunfal de Benito Juárez a la capital el 15 de julio de 1867, con la que se coronó la victoria contra el entonces ejército más poderoso del mundo. Injusto que pese a la lucha y sacrificio de mexicanas como la comandante Ignacia, la Barragana, casi nadie se acuerda de su nombre. Ojalá tú sí la recuerdes. Otra mujer fascinante del siglo XIX es Juana Catalina Romero, conocida como Juana Cata, oaxaqueña, oriunda de Tehuantepec, a quien la visión misógina de la historia ha reducido a amante de Porfirio Díaz, algo que ni siquiera se ha comprobado, pues solo se sabe que se conocieron durante la Guerra de Reforma, cuando él era un joven militar y que ella lo ayudó en momentos decisivos, por lo cual él le guardó aprecio y posteriormente la ayudó cuando fue presidente de la República. Juana hizo grandes aportaciones a su siglo. Pese a no haber tenido la oportunidad de recibir una educación formal, fue una promotora incansable de la educación igualitarista. Fundó colegios tanto de chicos como de chicas. Becó a jóvenes de Tehuantepec para que fueran a estudiar a Puebla y a Ciudad de México, adelantándose a la política educativa de José Vasconcelos, quien empezó su cruzada alfabetizadora 6 años después de la muerte de Juana Cata. Nos cuenta Elena Poniatowska. Para 1890, había hecho una gran fortuna con la caña de azúcar y tuvo la visión de fomentar la agricultura comercial a gran escala y la salud pública en épocas de pandemias. Además, tuvo una intervención valiosa en el desarrollo de la vestimenta tehuana, que tan orgullosamente lucen hoy muchas mujeres del Istmo de Tehuantepec. Vale la pena leer más acerca de la biografía de esta interesante mujer, empresaria azucarera con gran visión y empuje internacional, cuyo legado ha sido relegado o invisibilizado. Un libro profundo y completo es el de la historiadora Franci Chesén López, Mujer y Poder en el siglo XIX, la vida extraordinaria de Juana Catalina Romero, cacica de Tehuantepec. Como hemos visto, el final de la independencia en 1821 no implicó el fin de la lucha, ni trajo consigo una paz duradera, ni tampoco implicó una mejoría significativa en la vida de las mujeres. El país viviría muchas décadas de conflictos entre liberales y conservadores, invasiones extranjeras y pérdida del territorio. Un país con una acrecentada desigualdad social, económica y política. Eventos que, en todos los casos, afectaron la vida de las mujeres, en donde muchas participaron contracorriente y casi siempre sin ser reconocidas ni valoradas. En el México del siglo XIX, el catolicismo heredado por la colonización española tenía un gran peso en la vida cotidiana, y los temas relativos a la religión católica ocupaban buena parte de las actividades de las mujeres de todas las clases sociales. Aunque en las primeras décadas del México independiente se habían otorgado ciertos derechos civiles como el poder heredar, hacer contratos, tener propiedades o ejercer el comercio. Las mujeres casadas requerían para casi todo del permiso expreso de sus esposos. Las opciones para una vida independiente eran casi inexistentes, al negarles de facto lo más importante, el derecho a la educación. Así que solo un puñado de mujeres, generalmente de clase alta o media, eran quienes podían tener la suerte de recibir instrucción privada, y cuando la obtenían, casi siempre era con un claro sesgo religioso y estereotipado. En relación con el tema de la educación de las mujeres, el famoso abogado e ideólogo del liberalismo mexicano, Ignacio Ramírez, conocido como Nigromante, escribió: las mujeres deben cuidar de su persona y de sus intereses lo mismo que los hombres, y para eso es necesario instruirlas profundamente en toda clase de negocios prácticos. El romanticismo es un lujo y se aviene mal con la pobreza y la ignorancia. Evidentemente, desde una óptica feminista actual, sabemos que el comentario, aunque fuera bien intencionado, no está exento de condescendencia machista al afirmar que las mujeres deben
instruirnos y salvarnos. Sin embargo, es justo reconocer que es muy progresista respecto a las creencias de los hombres de aquella época e incluso de esta, que repetían aforismos del tipo las mujeres como las escopetas cargadas y en la esquina, o de célebres filósofos de la Ilustración francesa, muy leídos por los liberales mexicanos del siglo XIX, como su contemporáneo François-Marie Arouet, conocido como Voltaire, artífice de la perla misógina. Una mujer amable, amablemente estúpida, es una bendición de mujer. Entonces, algunos personajes importantes del liberalismo mexicano del siglo XIX, como Ignacio Ramírez, Valentín Gómez Farías y el mismo presidente Benito Juárez, comprendieron la importancia de la educación de las mujeres. De hecho, Juárez planteó en su programa de gobierno de 1861 que las mujeres tuvieran la oportunidad de estudiar, secularizando los establecimientos de utilidad pública. Se atenderá también a la educación de las mujeres, dándoles la importancia que merecen por la influencia que ejercen en la sociedad. En 1869, Juárez estableció la escuela secundaria para señoritas y en 1871 inauguró la Escuela de Artes y Oficios para señoritas, financiada con fondos que provenían de la Lotería Mexicana, con el objetivo de educar y mejorar la condición de la mujer para que pudiera ejercer una ocupación honorable y lucrativa, dotándole de una cultura general que, ampliando sus horizontes, despertara en ella aspiraciones de perfeccionamiento moral, social y económico. Estas escuelas fueron creciendo su oferta de cursos, entre los cuales había escritura y lectura en general, aritmética, física, matemáticas, historia, sistema legal de peso y medida, teneduría de libros, geografía, química, idiomas, francés, inglés o italiano, costura, bordado y tejido de mantillas, dibujo, grabado en madera, canto, declamación, elaboración de flores artificiales, doraduría, filigrana y pelo, taller de modas, jardinería, encuadernación, composición de imprenta, tapicería, pasamanería, zapatería, relojería o telegrafía, es decir, una mezcla de materiales y oficios tradicionalmente femeninos y otros que hoy diríamos que rompían roles y estereotipos de género. Hasta ahí, pues, parece una iniciativa avanzada, dado los estándares de la época. Sin embargo, para poder inscribirse no solo requerían ser mayor de 12 años, leer y escribir y tener nociones de aritmética y gramática, sino acreditar su moralidad a juicio del director. Entonces, aunque no precisaban que para ser admitidas tuvieran que tener estado civil de soltera, es decir, ser señorita, el que tuviera que acreditar tu moralidad ante un director sin que estuviera estipulado de qué manera, el nombre en sí de escuela para señoritas presupone ya una exclusión y discriminación para aquellas mujeres casadas o viudas y sobre todo, como lo señalaría cualquier feminista descolonial, para la enorme mayoría de las mujeres mestizas e indígenas o afroamericanas de entonces, mujeres pobres que no solo no habrían podido a los 12 años tener acceso a nociones de aritmética o gramática, sino incluso a quienes en una sociedad poscolonial profundamente clasista y misógina, no se le habría llamado señoritas, término con una carga sexual y de clase que implicaba la virginidad de una mujer y también un comportamiento adecuado a ciertas normas sociales patriarcales relativas al refinamiento de clase y las buenas costumbres. Por ello, el ser señorito tenía una connotación totalmente distinta y de clase, pues significaba algo así como joven acomodado, hijo de un señor, pero también alguien ocioso, que no hacía nada de provecho, sobre decir que no se pedía requisitos equivalente en las escuelas para hombres. La Escuela de Artes y Oficios, para 1873, había recibido a 510 alumnas. Posteriormente,
En 1875, por iniciativa del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, se introdujo la enseñanza de pedagogía en la Escuela Nacional Secundaria para Señoritas. En 1888, el presidente Porfirio Díaz fundaría la Escuela Normal de Profesoras. En aquella época, algunas mujeres de clase media y alta que tuvieron acceso a la educación y otras alumnas de la Escuela de Artes y Oficios para Señoritas que escogieron el taller de imprenta tuvieron ocasión de crear una publicación propia para ejercitar las tareas de impresión. Así, bajo la dirección de la poeta y periodista guerrerense Laureana Wright González, hija de un rico minero estadounidense y madre mexicana, nace en 1884 la revista Las Hijas de la Náhuac, que surge con el propósito de que la mujer pudiera dar a conocer públicamente sus ideas, sin temor a la crítica o rechazo. Y aunque con textos tímidos de inicio, poco a poco comenzó a publicar sobre el papel de las mujeres y a expresar posturas sobre la lucha sufragista en Europa y Estados Unidos, demandando la igualdad de derechos para los dos sexos y la emancipación de las mujeres en México. A partir del número 9, el seminario cambió de nombre a Violetas de la Náhuac y fue conocido como la Tribuna de la Mujer Mexicana interesada en formar parte del mundo periodístico. Abrió una amplia brecha por las que las escritoras mexicanas empezaron a invadir la prensa nacional en todos sus géneros. Publicaban semblanzas de mujeres del pasado y de su tiempo, que mostraba que las mujeres son capaces de realizar cosas extraordinarias. Entre ellas, la primer médica mexicana, Matilde Montoya. Había artículos de corte científico y educativo, algunos pocos de denuncia en torno a injusticias cometidas contra mujeres y relatos cortos donde las protagonistas eran mujeres tenaces y valientes. Aunque claro, para poder expresar ideas libertarias en la sociedad porfirista, el periódico literario redactado por señoritas también hablaba sobre cómo debían comportarse las mujeres y cómo tener un buen matrimonio, aunque animándolas a continuar su educación y a cuestionarse su realidad. En 1887, la jalisciense Mateana Murguía, educadora de profesión, se convierte en la segunda directora, tras la enfermedad de Laureana. Pese a tener una visión más tradicional sobre las mujeres, de cuya situación escribió en abundancia, denunció la brecha salarial entre el profesorado en México. Nótese el uso del lenguaje incluyente 120 años antes de que se volviera una exigencia feminista. Y logró, tras su publicación, que los sueldos se nivelaran para las maestras. Las Violetas de la Náhuac dejó de publicarse en 1889 y sería hasta 1904 que la revista La Mujer Mexicana ocuparía parte del vacío, aunque solo por 3 años, bajo la dirección de la tabasqueña Dolores Correa Zapata, ex colaboradora de Violetas de la Náhuac. Y en el primer número se declaró feminista. Pero lo cierto es que seguía ofreciendo una visión que reproducía roles y estereotipos sexistas y de clase, con temáticas como los conocimientos necesarios para llegar al matrimonio, el valor del hogar como centro de sus operaciones, cómo ser la mejor madre, la convivencia de cumplir con eventos sociales y vestir de acuerdo con la ocasión. En aquella época, era difícil imaginar que una publicación auténticamente feminista sobreviviera a la embestida patriarcal. Pero que las semillas del espíritu feminista están allí es claro, porque parafraseando a Rosa Cobo, nada en el lenguaje es inocente ni banal. No lo es, por el estrecho vínculo entre lenguaje y poder. De modo que si estas mujeres mexicanas de fines del siglo XIX se permitieron usar el lenguaje desde un periódico para hablar de sus derechos, ya es en sí mismo una acción emancipadora y políticamente relevante para los fines del feminismo. Es poco conocido que 2 mujeres muy cercanas al presidente Porfirio Díaz, si bien no eran feministas, promovieron una agenda en favor de las mujeres, nada menos que su esposa Carmelita Romero Rubio y su cuñada Rafaela Varela.
comadre del presidente y viuda de su hermano Félix. Por ejemplo, Carmelita Romero Rubio fue sustancial para que el presidente Díaz emitiera el decreto que permitió a Matilde Montoya La Fragua convertirse en la primera médica cirujana en México en 1887. Y tras ella, se abrieron las puertas de la ciencia a miles de mexicanas, tras años de lucha, para que les permitieran estudiar. El afidamento y la sororidad, aunque en ese tiempo no los llamaran con esos nombres, han logrado avances importantes en el movimiento de las mujeres. México era entonces un país de 11 millones de personas y finalmente, pese a millones de horrendos actos de misoginia y machismo, con Matilde Montoya tenía a su primer médica cirujana partera. Un año antes, en 1886, Margarita Chorné Salazar se había graduado como odontóloga cirujana, evento anunciado en el periódico en tono jocoso, sin saber que se estaba hablando de la precursora de la independencia profesional de la mujer en Latinoamérica. En 1898 se gradúa la primera abogada, María Sandoval de Zarco. Hoy en México, 53% de personas matriculadas en medicina son mujeres, pero solo el 38% de estudiantes que se gradúan de la carrera de Derecho son mujeres. Asimismo, Carmelita Romero Rubio, quien daba clases de inglés a su esposo, el presidente Díaz, y actuaba como consejera informal, promovió la publicación de textos de algunas escritoras para demostrar el desarrollo de la mujer mexicana. Entre otras de sus acciones, sobresale la importante Exposición Mundial de 1893 en Chicago, así como la creación de planteles para educar a las mujeres a nivel secundaria. Por su parte, muy probablemente sin la autorización de su poderoso cuñado, que era a la sazón del presidente de la República, Rafaela Varela, impulsó la participación de mujeres en campañas políticas y el sufragismo. Hasta ahora la mujer se ha tenido como un ser secundario, a quien se supone que nada afectan ni importan los acontecimientos políticos del país en el que vive. La mujer participa de las penas de la sociedad. Justo, muy justo es que tome la parte que debe en buscar el bien de la sociedad. Sabemos que la ley civil priva a la mujer de tomar parte en los comicios electorales. Por desgracia, esto es un hecho hasta hoy sancionado, el cual la mujer lamenta en su corazón. Las mujeres de clase alta no fueron las únicas políticamente activas. A fines de la dictadura, algunas mujeres empezaron a participar en iniciativas antireeleccionistas como el Club Liberal Ponciano, Arriaga, donde destacaron tres mujeres notables: Juana B. Gutiérrez Mendoza, María del Refugio Vélez y sobre todo la hidalguense Elisa Acuña, quien se apersonó un día en las oficinas del periódico antiporfirista El Hijo del Ahuizote, dejando impresionados a los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón con su compromiso político y sus ideas liberales. Elisa Acuña también formó parte del club antireeleccionista Redención y del grupo directivo del Partido Liberal Mexicano. Antes de cerrar el siglo XIX mexicano, vale la pena hablar de las dificultades particulares del sufragismo político. Si bien en la educación, componente básico de la lucha sufragista, hubo avances, la participación política encontró más resistencias. Y no porque fuera imposible asociar el concepto de mujer con el de poder. Se sabía que a lo largo de la historia mujeres habían gobernado imperios y monarquías en países no cristianos como Egipto, Cleopatra, y no católicos como Rusia, Catalina la Grande, e incluso en la propia madre patria, Isabel de Castilla, el referente europeo más cercano. En nuestra propia tradición mesoamericana indígena, varias reinas o princesas habían tenido papeles políticamente destacados en sus contextos, tales como Ilancueitl, quien gobernó a los mexicas hacia 1299. Atototzli II, hija de Moctezuma, no lo sé pronunciar, perdónenme, primera mujer en llevar el cargo de Tlatoani,
reinas mayas como la señora Yolk Ilcanal y la señora Sac Cook, ambas de Palenque, Heréndira, princesa purépecha que luchó por su pueblo contra el yugo español, o la princesa zapoteca Donallí, o Alma Grande, cuya leyenda se caracteriza por la tensión entre el amor y su pueblo y el amor a un hombre. El príncipe mixteco Nucano, que pertenecía al pueblo antes aliado y después enemigo, aunque en realidad se trata de un feminicidio ocurrido en medio de la lucha de estos dos pueblos originarios del Valle de Oaxaca. Pero la leyenda lo ha desdibujado y folclorizado bajo los elementos de trágicas historias de amor romántico. Por si el ejemplo de mujeres gobernantes en la historia fuera poco convincente, en la época de la Reforma, mediados del siglo XIX, había al menos dos jefas de Estado en países que eran referente para México: la reina Victoria en Gran Bretaña y la reina Isabel II en España. O sea, representantes femeninas vivas y en el poder existían. Había pues pruebas contundentes de que las mujeres eran capaces de gobernar. Hasta el propio Nigromonte ironizó: cosa rara, la mujer que no puede ser elector ni alcalde puede ser reina. Como dice González Lezama en su análisis de este periodo, a los varones les correspondió el mundo político, plagado de pasiones y desengaños, y el ámbito moral a las mujeres, sin exponerlas a la destrucción de su natural candidez y sencillez. Desde esta óptica social, otorgar derechos políticos a las mujeres era subvertir la sociedad, atacar y destruir la familia, base de toda sociedad civilizada. Cuando estos derechos eran representados, la prensa mexicana publicaba como una extravagancia los intentos socialistas por el reconocimiento de los derechos de la mujer, incluidos el de votar y ocupar cargos públicos, como se hizo ante la legislatura de Luisiana en 1851. Además de los socialistas, los diarios destacaban que existía otro tipo de persona que propugnaba por los derechos de las mujeres: los protestantes, a los que el conservadurismo católico imperante veía como peligrosos. Véase como ejemplo la crónica de la Convención de los Derechos de la Mujer realizada en Siracusa en 1852. Se describe esa asamblea como un aquelarre en el que incluso una judía, Ernestina Rose, maltrató a la Biblia de una manera escandalosa. Así, la razón de por qué negar a las mujeres mexicanas la posibilidad de participar en el ámbito político en el que conservadores y liberales coincidían, tenían menos que ver con una supuesta incapacidad intelectual de las mujeres, creencia sostenida por algunos filósofos que la ciencia acabaría desmontando, y más con la misoginia patriarcal. Pues para la mayoría de los varones mexicanos de aquellos tiempos habría sido imposible y hasta humillante ser gobernados por mujeres. El fondo de tales resistencias era perpetuar la subordinación de ellas en el mandato del orden patriarcal a través de sus roles tradicionales: ser buenas y decentes para servir a los hombres y procrear a sus hijos. Bajo dicho esquema, la política las volvería desalmadas y calculadoras. Recordemos que hay dos discursos de la misoginia. Número 1, el de la inferioridad, es decir, que las mujeres tienen una naturaleza u ontología inferior a la del varón. Número 2, el de la excelencia moral de las mujeres, pues supuestamente son seres más puros, de naturaleza cuidadora y amorosa. Ambas han sido un gran obstáculo de la liberación de las mujeres, pero esta última ha justificado la desmovilización e incluso el encierro de las mujeres, aparentemente para su propia protección y para que no disminuyan o palidezcan nuestras virtudes supuestamente naturales, como la ternura, la dulzura, etc. Desde este enfoque, quienes, como las feministas, luchan por los derechos políticos de las mujeres, trastocan y transgreden el orden de género patriarcal. Así como en el sistema esclavista, los dueños se oponían a la liberación de personas esclavizadas, ya que el esclavismo les concedía beneficios y privilegios,
igual en el sistema patriarcal los hombres, y también las mujeres guardianas del patriarcado. Se han resistido por siglos a la emancipación y libertad de las mujeres. De ahí que no resulte extraño que el Congreso Constituyente de 1857, pese a que produjo una constitución liberal, no reconociera los derechos políticos de las mujeres. Hasta aquí la lectura de hoy. Gracias. Bendiciones.